Ay, mis queridos, si supieran lo que guardé en el pecho por años. Mi esposo, el hombre por quien crucé océanos enteros, me traicionó con mi propia hermana. ¿Pueden creerlo? Yo, Leonida, una abuela de 65 años aquí en Ciudad de México, les voy a contar todo, como si estuviéramos platicando en la cocina con un cafecito caliente. ¿Y tú, de dónde me escuchas? Comenta abajo. ¿De México, Colombia o de dónde? Suscríbete para más historias que te dejan con la boca abierta. O sea, imagínense un lugarcito en Ucrania, cerca del Lviv, allá por los años 60, cuando todo era parte de la Unión Soviética. Era un pueblo chiquito, perdido entre campos de trigo, que se extendían hasta donde la vista se perdía, como un mar verde que ondulaba con el viento suave de la primavera. Yo era una chiquilla de apenas 12 años, con el pelo trenzado en dos coletas que me llegaban a la cintura y las manos siempre sucias de tierra fresca, porque desde que salía el sol ya estaba ayudando en la granja familiar. Mi mamá Catarina, una mujer de ojos claros y manos fuertes como raíces de árbol, me despertaba al amanecer con un beso en la frente y me ponía a amasar el pan de centeno. Ese pan que horneábamos en el horno de barro, o sea, olía a gloria bendita, un aroma cálido, terroso, mezclado con el humo de la leña que se metía por la nariz y te hacía sentir que el mundo entero cabía en esa cocina humilde. Leonida, mi hija, amasa bien la masa, que el pan es como la vida, hay que ponerle corazón para que suba bonito, me decía ella, con esa voz suave pero firme, mientras sus dedos expertas moldeaban la hogaza redonda, dorada por fuera y esponjosa por dentro. Yo la obedecía, hundiendo mis manitas en la masa pegajosa, sintiendo cómo se pegaba entre los dedos y pensando que algún día yo sería tan hábil como ella. Mi papá Vladimir era el pilar de la casa, un hombre alto y fornido, con las manos callosas como cuero viejo de tanto labutar en los campos. Me enseñaba a plantar trigo en los surcos frescos que él abría con el arado tirado por nuestro caballo Yuri. La tierra te da si la respetas, hija, repetía siempre, agachado a mi lado, mostrando cómo enterrar las semillas con cuidado, como si fueran tesoros preciosos que iban a brotar en oro verde. Yo lo miraba con ojos grandes de admiración, viendo cómo él parecía parte de esa tierra fértil, que en primavera explotaba en un tapiz de flores silvestres de todos los colores, rojas como amapolas que manchaban los dedos de polen, amarillas como margaritas que yo recogía para hacer coronas y ponérselas a Nadia, mi hermana menor. Nadia era una bolita de energía, con rizos rubios que rebotaban cuando corría y una risa que sonaba como campanitas en el viento. Ella tenía solo 8 años, pero ya me seguía a todos lados, ayudando a recolectar huevos de las gallinas o a ordeñar la vaca en el establo chiquito detrás de la casa. La vida allá era dura, sí, pero llena de momentos que te calentaban el alma de una manera que aquí en México extraño tanto. Recuerdo las fiestas ucranianas como si fueran ayer, con un drama que te ponía los pelos de punta de pura emoción y alegría mezclada con esa melancolía del campo. En Pascua, que llamábamos Beligden, pintábamos huevos pisanqui, esos ovitos decorados a mano con cera de abeja y tintes naturales que sacábamos de cebollas para el rojo, de remolachas para el púrpura. Los hacíamos rojos como la sangre de la familia unida, con símbolos que contaban historias antiguas, triángulos para la Santísima Trinidad, estrellas para la vida eterna que no se apaga, puntos como las lágrimas de la Virgen. Mamá, ¿por qué pintamos tanto y con tanto cuidado?, le preguntaba yo, sentada en el piso de madera, con las manos manchadas de color y la lengua afuera de concentración. Ella sonreía,
secándose el sudor de la frente con el delantal, porque cada huevo es una promesa, hijita, de que la vida renace después del invierno más oscuro, como nosotros que salimos adelante a pesar de todo. Después, en la iglesia ortodoxa del pueblo, con sus cúpulas doradas que brillaban bajo el sol, intercambiábamos esos huevos con los vecinos, diciendo Cristo ha resucitado, y respondiendo en verdad ha resucitado, con abrazos que olían a incienso y a pan bendito. Bailábamos jopac alrededor de fogatas enormes en las noches de verano, cuando el aire estaba cargado del olor dulce de las flores nocturnas y el humo subía en espirales hacia las estrellas, riéndonos con mis hermanos, el mayor, Iván, que ya tenía 14, y me cargaba en hombros para que viera mejor el fuego crepitante, y la pequeñita Nadia, que tropezaba con sus pasitos torpes, pero no paraba de girar. ¡Más rápido, Leonida!, me gritaba ella, jalándome de la mano, y yo la seguía, sintiendo el calor de las llamas en la cara y el latido del tambor en el pecho. Pero ¡ay! El invierno era un monstruo cruel que bajaba de las montañas siberianas, trayendo nieve que cubría todo como un manto blanco interminable, y un frío que llegaba a 30 grados, mordiendo los huesos hasta que dolían. Nos acurrucábamos alrededor del pech, ese horno viejo de barro que calentaba la casita entera y servía para cocinar el borscht, esa sopa roja de remolacha que mamá preparaba con carne y crema agria por encima. Papá, los cosacos eran como tú, tan valientes contra el frío, le decía yo, envuelta en una manta raída y con los pies helados pegados al horno. Él reía bajito, con esa risa grave que resonaba en la habitación. Más valientes aún, mija, pero yo lucho por ustedes cada día en el campo, contra el viento y la helada. Mi abuelo Petro era el alma de la familia, un hombre sabio con ojos azules como el cielo de verano y un bigote espeso que olía a tabaco de pipa cuando fumaba en la veranda. Vivía con nosotros desde que mi abuela Nadia había partido años antes, y me contaba historias al atardecer, sentado en una silla de madera que crujía con cada movimiento. Leónida, la familia es como una cuerda trenzada. Sola se rompe fácil, pero unida aguanta las tormentas más fieras, me explicaba, mientras tallaba figuritas de madera con su navaja oxidada o revisaba el reloj de bolsillo de plata que había heredado de su padre. Ese reloj era su tesoro más grande, con grabados delicados que contaban generaciones pasadas, y un tic-tac suave que sonaba como el pulso de nuestra historia familiar. Yo lo tocaba con dedos curiosos, sintiendo cómo vibraba en mi palma, y le preguntaba, «Abuelo, ¿este reloj ha visto guerras?» Él asentía, con una sonrisa triste. «Ha visto de todo, hijita, pero siempre marca el tiempo para recordarnos que hay que seguir adelante». Pero no todo era paz en el pueblo. Ya se sentía el rumor de traiciones pequeñas que nos ponían nerviosos. Un vecino, el viejo Dimitri, robó la cosecha de trigo de otro, dejando a una familia en la ruina absoluta. «La gente cambia cuando el hambre aprieta el estómago», murmuraba mi abuelo, sacudiendo la cabeza con desaprobación mientras chupaba su pipa. Yo no entendía del todo el peso de esas palabras, pero veía la tristeza profunda en los ojos de mamá cuando hablaba de eso en la cocina. «No confíes ciegamente en nadie, hija, ni siquiera en los más cercanos», me advertía ella en voz baja, mientras preparábamos vareniki, esos pastelitos rellenos de papa y cebolla frita que se derretían en la boca con cada mordida jugosa. Las señales de cambio empezaron a aparecer como nubes oscuras en el horizonte azul, acumulándose poco a poco hasta tapar el sol. La escasez soviética empeoraba año tras año. El gobierno se llevaba casi todo lo que plantábamos en las granjas colectivas, dejando solo migajas para las familias. Papi y mami
susurraban de noche en la cocina, con la luz temblorosa de una vela que proyectaba sombras alargadas en las paredes de madera. El gobierno se lleva todo, Catarina. ¿Qué futuro les vamos a dar a los niños si seguimos así?, decía papá con voz ronca, las manos apretadas en puños sobre la mesa rayada. Yo me escondía detrás de la puerta entreabierta, el corazón latiéndome fuerte como un tambor de guerra, oyendo cómo mamá respondía con un suspiro. Vladimir, tenemos que pensar en irnos, por Leonida, por Iván, por la chiquita Nadia, que merece algo mejor que esta hambre. Vi a los vecinos partir uno a uno, sus casas quedando vacías como fantasmas silenciosos, con ventanas rotas que dejaban entrar el viento helado y maleza creciendo salvaje en los patios abandonados. Una familia amiga, los Kovalev, se fue a América del Norte, dejando atrás hasta su perro flaco, que aullaba noches enteras frente a la puerta cerrada. Adiós, Leonida, cuídate mucho, me dijo su hija Katia, mi mejor amiga de la escuela, con lágrimas congelándose en las mejillas. Yo lloré escondida en el granero, abrazada a un fardo de heno que olía a verano pasado, sintiendo que el mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Lo peor de todo fue cuando tuvimos que vender nuestro caballo viejo Yuri, que era como un miembro más de la familia, fiel y fuerte. Yuri me llevaba a los campos en las mañanas frías de otoño, con su pelaje cálido contra mi espalda y su paso tranquilo que me hacía sentir segura. Papá, ¿por qué lo vendemos si es nuestro amigo?, pregunté con voz temblorosa, aferrándome a su crin áspera mientras el comprador lo inspeccionaba. Él suspiró profundo, con los ojos vidriosos. Porque necesitamos el dinero para comer, mija. La esperanza no llena el estómago y la tierra ya no nos da lo suficiente. Ver a Yuri alejarse con el comprador, relinchando, como si supiera que no volvería, fue como perder un hermano. Dolió en el pecho como un cuchillo afilado que se clavaba hondo. Mi abuelo Petro, que ya estaba enfermo con una tos que no paraba, nos reunió una noche alrededor del pech crepitante. Hijos, México es la tierra de oportunidades, con sol todo el año y tierra fértil para trabajar sin que el gobierno se lleve todo, dijo con voz débil pero decidida, tosiendo entre palabras y sosteniendo el reloj de bolsillo como un talismán. Él había oído hablar de comunidades ucranianas allá, en un lugar llamado Puebla, donde podíamos empezar de nuevo, con iglesias como las nuestras y gente que hablaba el idioma. Pero el destino fue cruel y caprichoso. Mi abuelo murió esa misma semana, en una mañana nevada, donde el sol apenas asomaba. Lo encontré quieto en su silla favorita, con el reloj de bolsillo aún en la mano fría, el tic-tac detenido para siempre. Abuelo, ¿por qué te vas ahora que te necesitamos tanto?, sollocé, abrazando su cuerpo inerte mientras mamá me apartaba gently, con lágrimas silenciosas. Él nos dio la fuerza, Leonida. Ahora nos toca a nosotros honrarlo y seguir. Partimos en 1971, con el corazón pesado como una piedra y maletas llenas de esperanza, más que de ropa o enseres. Cruzamos el Atlántico en un barco, atestado de inmigrantes como nosotros, con olores a sal marina, vómito y sudor que me mareaban día y noche sin piedad. Aguanta, hija, ya falta poco, me decía papá, sosteniéndome la cabeza mientras las olas nos mecían como locas, haciendo que el estómago se revolviera. Nadia, la chiquita, lloraba en brazos de mamá, con mocos corriendo por la nariz. Quiero volver a casa, mamá. Este barco es malo. El miedo al desconocido me apretaba el estómago como una garra, imaginando un mundo sin nieve, sin campos verdes, sin el olor familiar de la tierra húmeda después de la lluvia. Llegamos a Veracruz, México,
con un calor bochornoso que nos pegaba como una bofetada húmeda, y gente hablando español como una música extraña, rápida y cantarina que sonaba a risas y canciones. «Bienvenidos a México», nos dijo un oficial en el puerto con uniforme arrugado, pero yo no entendía nada. Solo veía palmeras altas meciéndose con la brisa y un sol que quemaba la piel blanca como la nuestra. En Puebla encontramos un pedacito de Ucrania escondido en el corazón de México, con iglesias ortodoxas de cúpulas doradas que relucían bajo el sol eterno y gente hablando nuestro idioma en las calles empedradas. Pero el trabajo era duro y sin piedad. Papá consiguió empleo en una fábrica de metal, soldando piezas todo el día bajo un calor asfixiante que lo dejaba exhausto. Esto es peor que el invierno soviético. Con el sudor pegado al cuerpo, gruñía al llegar a casa con las manos ampolladas y rojas como tomates maduros. Mamá lavaba ropa para familias ricas de la ciudad, frotando sábanas blancas, hasta que sus dedos sangraban y yo iba a la escuela donde los niños se burlaban sin misericordia. «Rusa rara, ve a tu nieve y déjanos en paz». Lloraba en silencio por las noches, acurrucada en la cama compartida con Nadia, extrañando el olor de la tierra húmeda y el sonido del viento en los trigales. Nadia y yo vendíamos huevos de gallinas que criábamos en un patio chiquito atrás de la casita rentada, gritando por las calles polvorientas: «Huevos frescos, oiga, directos del gallinero». Pero una tarde, después de un día agotador de caminar bajo el sol implacable, me senté en el umbral de la casita rentada, mirando el atardecer mexicano que pintaba el cielo de naranja intenso, y sentí una soledad profunda que me ahogaba, como si el océano que crucé me hubiera tragado el alma entera. Esa soledad que me envolvía como una niebla espesa en el umbral de la puerta empezó a disiparse un poquito cuando, al día siguiente, encontré una amiga inesperada en la escuela, una niña mexicana llamada Rosa, con trenzas negras y una sonrisa que iluminaba como el sol de mediodía. «No llores, güerita, aquí todos somos de algún lado», me dijo, ofreciéndome un pedazo de mango con chile, que picaba como fuego, pero sabía a paraíso. Así, poco a poco, el español se me pegó a la lengua como miel, tropezando al principio con palabras raras como chido o órale, pero mamá me animaba en casa. «Leonida, cada palabra nueva es una raíz que echamos en esta tierra». Papá, meanwhile, se mataba en la fábrica, soldando fierros bajo un techo de lámina que parecía un horno gigante, volviendo con la cara ennegrecida por el humo y las manos temblando de cansancio. «Esto no es como plantar trigo, Catarina. Aquí el metal quema el alma», le confesaba a mamá por las noches, mientras ella le curaba las quemaduras con ungüentos caseros que olían a hierbas ucranianas que habíamos traído en las maletas. Nadia y yo nos volvimos expertas en el negocio de los huevos, cargando canastas pesadas por las calles empedradas de Puebla, donde el aire olía a tortillas recién hechas y a flores de bugambilia que colgaban de los balcones. «Huevos frescos, señora, de gallinas felices», gritaba Nadia con su voz chillona, y yo la corregía riendo: «No digas eso, que aquí no entienden lo de felices». Con el tiempo, compramos una camioneta Toyota vieja, una lata oxidada del 65, que papá arregló con alambres y pura fe, y salíamos a vender por los barrios, con las gallinas cacareando en la caja trasera como si fueran parte de la familia. Era una aventura loca, persiguiendo a las que se escapaban por las callecitas estrechas, riéndonos hasta que nos dolía la panza. A los 17, en esa misma fábrica donde papá sudaba la gota gorda, conocí a José, un moreno guapo, con ojos negros como la noche y una sonrisa que me derretía. Era soldador como papá, pero con un aire de pícaro que me hacía sonrojar.
Eres como una flor de Ucrania perdida en este desierto poblano, me dijo la primera vez, ofreciéndome un elote asado en el descanso. Yo, toda nerviosa, respondí, y tú eres como el sol que me quema, pero me calienta. Nos enamoramos rápido, con besos robados detrás de las máquinas ruidosas, y pronto nos casamos en una iglesita ucraniana mexicana, con vareniki mezclados con tamales en la fiesta. José, ¿me amarás siempre, pase lo que pase?, le preguntaba yo en las noches, acurrucada en su pecho que olía a metal y sudor. Él juraba, hasta el fin del mundo, mi amor, eres mi todo. Tuvimos a Víctor, un bebito regordete con mis ojos azules y el pelo negro de José, que lloraba como un leoncito y me llenaba el corazón de una alegría que borraba el cansancio. Vendíamos huevos en la Toyota, ahora con Víctor, en una sillita improvisada, y las aventuras se multiplicaban. Una vez, una gallina se soltó en el mercado y picoteó a un señor. ¡Qué escándalo! ¡Córrele, Leonida!, gritaba José riendo, mientras yo la atrapaba con una red hecha de trapos. Pero no todo era risas. En la fábrica, donde empecé a trabajar para ayudar, pasó lo impensable. Estaba cortando metal con una sierra enorme, el ruido ensordecedor, tapando todo, cuando sentí un dolor agudo como un rayo. ¡Ay, Dios!, grité, viendo cómo mi dedo índice izquierdo se separaba en un chorro de sangre. El mundo se volvió rojo y borroso, compañeros corriendo alrededor. ¡Llévenla al doctor, rápido! En el hospital, el médico sacudió la cabeza. No se puede salvar, señora, está muy dañado. Salí con la mano vendada, sintiendo un vacío donde antes había carne, y José me abrazó fuerte. Eres fuerte, mi vida, como esa tierra tuya. Pero dentro de mí, ese accidente plantó una semilla de duda, como si la vida me estuviera advirtiendo que nada era eterno. Los años felices rodaban como la Toyota por las cuestas de Puebla, con Víctor creciendo como hierba salvaje, aprendiendo ucraniano de mí y español de José. Abrimos un puestito de comida fusionada, borscht con chile y tacos rellenos de repollo que la gente amaba. Esto es magia, Leonida, decía José, besándome la frente mientras contábamos las monedas al final del día. Nadia, que había venido un par de años después con una tía lejana, se unió a nosotros, ayudando en el puesto con su risa fácil y sus manos rápidas para enrollar los holupsi. Hermana, México nos salvó, me decía, abrazándome fuerte, y yo asentía, ignorando esa chispa rara en sus ojos cuando miraba a José. Al principio no noté nada. Era solo vida cotidiana, con risas alrededor de la mesa donde mezclábamos tradiciones, Pascua con huevos pintados y Día de Muertos con altares llenos de fotos de abuelo Petro. Pero luego vinieron las señales, sutiles como un susurro en el viento. José empezó a llegar tarde de la fábrica, con excusas flojas. Trabajo extra, amor, para comprar esa casita que soñamos. Olía a perfume barato, dulzón como flores marchitas, no al metal de siempre. José, ¿qué pasa?, le preguntaba yo con el corazón apretado. Él desviaba la mirada. Nada, estoy cansado nomás. Una vez, lavando su pantalón, encontré un arete plateado en el bolsillo, con una piedrita roja que no era mía. Esto no es tuyo, ¿verdad?, le dije, sosteniéndolo como evidencia. Él se rió nervioso. Debe ser de una clienta en el puesto, no sé. Pero el nudo en mi estómago crecía, sobre todo cuando veía a Nadia actuando extraño, riendo con él a escondidas en la cocina, tocándole el brazo como si nada. —¿Nadia, todo bien? —le preguntaba yo, sintiendo un frío en la espalda. Ella sonreía amplio. —Claro, hermana, solo platicamos de recetas. Espiaba sin querer, el corazón latiéndome como tambor de guerra, oyendo susurros que se cortaban cuando entraba. Una noche, Víctor con fiebre, me levanté temprano y los vi en el patio,
cabezas juntas, Nadia susurrando algo que hizo reír a José de esa forma íntima que solo yo conocía. Es mi imaginación, me decía a mí misma, pero el dolor crecía como una espina clavada hondo. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta y una tarde, en el mercado, mientras vendía nuestros platillos, sentí un mareo repentino. El mundo girando por el dedo perdido y el estrés. «Leonida, siéntate», dijo una vecina, pero yo seguí, terca como siempre. José y Nadia se ofrecían a ayudar más, pero sus miradas cruzadas me ponían los nervios de punta. Empecé a notar detalles. Un mechón de pelo rubio en su camisa, igual al de Nadia, llamadas misteriosas que colgaba rápido. «José, dime la verdad», le rogué una noche, con lágrimas quemando los ojos. Él negó. «Estás loca, amor, es el cansancio de la fábrica». Pero el suspense me comía viva, hasta que una noche lluviosa, con truenos retumbando como mi pulso, decidí confrontar. Volví temprano del puesto por un presentimiento. La casa oscura, salvo una luz en el dormitorio. Abrí la puerta sigilosa y allí estaban, José y Nadia en nuestra cama, enredados como traidores. «Dios mío, no», grité, el mundo derrumbándose. Nadia saltó cubriéndose. «Hermana, perdóname, fue un error terrible». José suplicaba, pálido. «Leonida, es solo una aventura, no significa nada». Me derrumbé al piso, sollozando con un dolor que rasgaba el alma, pero en medio de las lágrimas una chispa se encendió. No sería víctima eterna. Me sequé la cara, mirándolos con ojos fríos, y salí al patio bajo la lluvia torrencial, planeando en silencio cómo girar esta puñalada en mi favor. La lluvia caía como lágrimas furiosas sobre mi cabeza, empapándome hasta los huesos, mientras caminaba en círculos por el patio empedrado. El agua fría mezclándose con el calor de mi rabia interna. No dije una palabra más esa noche. En cambio, me tragué el veneno y volví a la casa con una sonrisa falsa pegada en la cara, como si nada hubiera pasado. «Todo bien, amor». «Fue un malentendido», le mentí a José, besándolo en la mejilla con labios que ardían de asco, mientras Nadia se escabullía a su habitación con la cabeza gacha. «Por los niños», me repetía una y otra vez, por Víctor, que dormía inocente en su cunita, ajeno al terremoto que acababa de sacudir nuestra familia. Pero adentro, en lo más profundo de mi pecho, tramaba un renacer silencioso, como una semilla que germina en la oscuridad. Usaría esa traición como combustible para construir algo mío, algo que nadie me pudiera quitar. Al día siguiente, fingiendo normalidad, empecé a mover piezas en secreto. Pedí prestado dinero a una prima lejana ucraniana que había llegado años antes, alegando que era para mejorar el puesto familiar. «Leonida, ¿estás segura?», me preguntó ella por teléfono, con voz preocupada. Yo respondí firme: «Más que nunca, prima, es hora de volar sola». Con ese préstamo chiquito, pero valioso, monté un negocito propio de comida que fusionaba lo mejor de dos mundos: borscht rojo y espeso, con un toque de chile piquín, para que ardiera en la lengua como el picante mexicano, y tacos envueltos en hojas de repollo fermentado, rellenos de carne molida, sazonada con eneldo y comino. Lo llamé Sabores Cruzados, un carrito ambulante que empujaba por las plazas de Puebla al amanecer, cuando el sol pintaba las catedrales de oro y el olor a café recién molido flotaba en el aire. José y Nadia creían que era solo una extensión del negocio familiar, que todo seguía igual. Él me daba palmadas en la espalda. «Bien hecho, mi reina, estás creciendo». Y ella evitaba mis ojos, murmurando: «Me alegro por ti, hermana». Pero yo ahorraba cada peso en una cuenta secreta, escondida bajo un nombre falso que inventé, recordando el pueblo ucraniano: Lviv Sueños. Vendía como loca,
atrayendo clientes con mi acento exótico y historias cortas de Ucrania que contaba mientras servía. Este borscht es como mi abuela lo hacía, pero con el fuego de México para que te caliente el alma. Las mujeres del mercado me decían: Leonida, tienes manos de oro. Y yo sonreía por fuera, mientras por dentro contaba los días para mi libertad. Los años volaron como pájaros migratorios y mi carrito se convirtió en un local chiquito, pero próspero en el centro de Puebla, con mesas de madera pintadas de azul y amarillo como la bandera ucraniana, y manteles bordados con motivos mexicanos de calaveras y flores. Víctor crecía alto y listo, con 10 años ya ayudándome a envolver tacos después de la escuela, preguntándome: mamá, ¿por qué trabajas tanto si papá también lo hace? Yo lo abrazaba: para que nunca te falte nada, hijito, y para que sepas que una mujer puede con todo. José seguía en la fábrica, cada vez más distante, creyendo que su secreto estaba enterrado. Nadia se había mudado cerca, con un trabajo en una tiendita, pero sus visitas eran tensas, cargadas de culpas no dichas. Yo fingía perdón total, cocinando para ellos en domingos familiares donde reíamos forzado alrededor de la mesa, pero en las noches solitarias revisaba mis cuentas y planeaba el golpe final. Un día pagarán, susurraba al espejo, tocando la cicatriz de mi dedo perdido como recordatorio de que el dolor forja acero. El clímax llegó en una mañana soleada de 1990, cuando tenía 43 años y el negocio ya daba para vivir holgadamente. Reuní papeles en secreto con un abogado amigo de la comunidad ucraniana, un tipo discreto llamado Miguel, que entendía de traiciones por su propia historia. Leonida, esto es fuerte, pero tienes pruebas, me dijo, revisando fotos borrosas que había tomado a escondidas y recibos que mostraban cómo José desviaba dinero del puesto familiar. Pedí el divorcio sin aviso, citándolos a corte como testigos involuntarios. José, te dejo sin nada, que no te hayas ganado con traición, le espeté en la sala fría, con el juez mirando serio desde su podio. Él palideció, balbuceando: Leonida, por favor, pensemos en Víctor. Nadia, sentada al fondo, se cubría la boca, lágrimas rodando. Pero entonces vino el twist que me dejó helada. Durante el proceso, el abogado descubrió un certificado médico viejo. Nadia había estado embarazada de José hacía años, un niño que dio en adopción en secreto para no escandalizar. Hermana, no lo sabía nadie, sollozó ella en el pasillo, arrodillada. Yo sentí un vértigo, como si el suelo se abriera. ¿Un hijo? ¿Y lo escondiste todo este tiempo? El shock fue un puñetazo al estómago, pero lo convertí en arma. Usé esa revelación para ganar la custodia total de Víctor y las propiedades compartidas, argumentando inestabilidad emocional. Ahora soy libre de verdad, pensé al firmar los papeles, vendiendo la fábrica que José amaba tanto a un competidor por una suma que me dejó respirar. Con el dinero del divorcio y el negocio floreciendo, me mudé a una casita modesta en las afueras de Puebla, con un jardín donde planté trigo simbólico entre cactus, recordando las lecciones de papá. Víctor, ya adolescente, se volvió mi sombra. Mamá, eres mi héroe, me decía, ayudándome en el local que ahora tenía empleados y un menú expandido con pierogis rellenos de mole. Nadia desapareció por un tiempo, mandando cartas de arrepentimiento que quemaba sin leer. José terminó solo en un departamentito rentado, trabajando turnos dobles para pagar manutención. Yo no busqué venganza cruel, solo justicia que me empoderara. Enseñaba ucraniano a jóvenes de la comunidad en tardes libres, contando fábulas de cosacos con twists mexicanos para que no olvidaran sus raíces.
La traición duele como un dedo cortado, les decía, mostrando mi cicatriz, pero nos hace renacer más fuertes, como el sol después de la tormenta. Hoy, a mis 65 años, vivo sola con mi perrito Rex, un mestizo caramelo que adopté en un refugio hace 3 años, con ojos tristes que me recuerdan mi propia resiliencia. Rex me despierta lamiéndome la cara y salimos a caminar por parques donde el viento trae ecos de trigales lejanos. Víctor es un abogado exitoso en Ciudad de México, peleando por derechos de inmigrantes como nosotros, inspirado en mi historia que le conté en noches de confidencias. Mamá, gracias por enseñarme a no rendirme, me dice por video con sus 4 hijos saludando al fondo, 2 de su primer matrimonio, 2 del segundo, y su novia Sandra, una maestra dulce que lo equilibra. Yo sonrío, tocando el reloj de bolsillo de abuelo Petro que le pasé a él. Hijo, el tiempo cura, pero la fuerza viene de adentro. Las memorias de Ana, espera, quise decir de las pérdidas, como la de mi dedo o la traición, me acompañan, pero no me hunden. En cambio, me impulsan a vivir plena, cocinando para vecinos o bailando sola al ritmo de una bandura imaginaria mezclada con mariachi. Mis queridas oyentes, si alguna vez sintieron ese puñal en la espalda, recuerden que se puede transformar en alas. Levántense, reinventen, como yo lo hice paso a paso. ¿Qué les pareció esta confesión? Comenten fuerza abajo si les dio ánimos para seguir. Suscríbanse al canal para más relatos que tocan el corazón en la medianoche. Buenas noches, cuídense mucho y sueñen con mañanas mejores.